Malaquías, capítulo 3, del 6 al 12. ¿Sí sabe dónde está Malaquías? Y si no, levante su Biblia y levante su mano y le vamos a hacer llegar a la Biblia. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. ¿Todos tienen Biblia? Es importante que todos tengan Biblia, que corroboremos juntos lo que la palabra de Dios dice. Si usted trae celular, trae algún dispositivo electrónico que le pueda distraer, voy a pedir que lo apague, lo ponga en vibrador. Si usted va a usar el celular, si usted va a usar el celular solamente para leer la Biblia, ¿sabe? Si usted trae la Biblia descargada, no use internet ahorita, de aquí, de la iglesia, del infinito, de aquí de la iglesia, porque se carga mucho y no se transmite bien a través de internet. Entonces, úselo con la Biblia descargada, ya, fuera de línea, para que no tengamos problemas, ¿sabes? Entonces, por favor, vamos a disponer el corazón, disponer este momento totalmente concentrados para Dios. Tienen que ir al baño, ya lo hizo. Y por favor, vamos a mantenernos tranquilos. Malaquías, todos tenemos Malaquías, capítulo 3, del versículo 6 al 12. Dice la palabra de Dios en NBI, Nueva Versión Internacional, de la siguiente manera. Malaquías 3:6. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿En qué sentido tenemos que volvernos? Versículo 8. Vamos en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, en el aspecto de economía, ahí sí nos pega a muchos. Y comenzamos a hablar, y comenzamos a decir, y comenzamos a pensar, y a escuchar las murmuraciones y las quejas de los demás en cuestión del diezmo, ¿verdad? Y lo usamos como un pretexto, simple y sencillamente, para no dar. Hoy vamos a hablar abiertamente de la humana, ¿sabe? No es algo que se generó en Moisés o en Abraham. El diezmo no es un aspecto de la iglesia en la actualidad, ¿verdad? No es una situación en la que nosotros dijimos, bueno, vamos a inventar el diezmo para los fines personales. Esto está en el corazón de Dios, surge en la idea de Dios, y vamos a ver, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Dios le da tanta importancia al aspecto del diezmo? De tal manera que les está diciendo al pueblo que le han robado, le está haciendo rateros, ¿sale? Ustedes me han robado. Cada pregunta, ¿no? ¿Y por qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? En sus diezmos y las ofrendas, ustedes me han robado. No lo están trayendo de manera íntegra. Y ahí es donde muchas veces nosotros decimos, bueno, este mandamiento sí me conviene, este mandamiento otro no me conviene, este sí me gusta, aquel no me gusta, y hacemos a un Dios a nuestra manera. Hacemos a Dios creyendo que lo podemos manipular, que lo podemos manejar a nuestro antojo, y aquí es donde vienen muchos problemas a la vida cristiana. Hablando de problemas en todos los sentidos: área familiar, área económica, en el área espiritual. Nosotros tenemos muchos conflictos. Ahora, muchas veces el aspecto
del diezmo se ha mal usado, ¿sí o no? Se ha mal usado. En las iglesias y fuera de las iglesias, el dinero, el aspecto del dinero, se usa para un enriquecimiento personal de muchos. Se usa para adquirir poder en las iglesias cristianas. El dinero, el diezmo, se usa para tener el poder, se usa para fines personales, se usa para muchos aspectos que dan mucho que decir. Entonces, la iglesia se resiente, los cristianos dicen, pues ahí es una sacadera de dinero, que si coopera para el campo de verano, que si coopera para las misiones, que si coopera para esto, para el terreno, para el edificio, y es un sinfín de cooperaciones, y aparte de lo que tenemos que estar dando, el diezmo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Es bíblico? ¿El diezmo es bíblico? Estamos bajo la gracia, ¿verdad? Hay muchos aspectos que dicen, el diezmo era para el Antiguo Testamento, era bajo la ley de Moisés, ahora estamos bajo la gracia, ya no tenemos que dar el diezmo, ¿sale? Entonces hay muchas dudas, muchos comentarios por los cuales las iglesias no estamos cumpliendo. Hoy quiero compartir con ustedes precisamente el diezmo, una idea de Dios, una idea divina. No proviene de nosotros, pero es necesario hacerla de la manera correcta. Vamos a comenzar en el primer punto de 5 aspectos del diezmo, una idea de Dios. En primer lugar, el diezmo es un mandamiento, ¿vale? Desde ahí nosotros podemos darnos cuenta de cómo nosotros debemos conducirnos. Cuando Dios manda algo, ¿qué debemos hacer? Cuando Dios manda algo, ¿qué debemos hacer? Hay que preguntar por qué. Ciertamente, cuando nosotros obedecemos, preguntamos y tratamos de preguntarnos el por qué tengo que hacer esto. ¿Sabe? ¿Por qué? En primer lugar, en 27, vamos al Levítico, vamos a la ley. El mandamiento comienza formalmente en Levítico capítulo 27. ¿Sí tenemos? Levítico capítulo 27, 30 al 32. Es Génesis, Éxodo, Números, y luego es el cuarto, Números, el tercer libro de la ley de Moisés, ¿sale? Dice Levítico 27, 30. El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Si alguien desea rescatar algo de su diezmo, deberá añadir a su valor una quinta parte. En cuanto al diezmo del ganado, mayor y menor, uno de cada 10 animales contados será consagrado al Señor. ¿De qué está hablando? En esta época donde no se manejaba el dinero, ¿verdad? No había un salario. Bueno, sí, ahí adelante dice, si ustedes están lejos y no pueden llevar el ganado, el fruto de su cosecha, véndanlo y el dinero llévenlo y preséntenlo como su diezmo, ¿sale? Entonces estamos hablando aquí en la época de Moisés, donde el pueblo de Israel sembraba. El pueblo de Israel tenía árboles frutales y sembraba semillas para cosechar en cierta temporada, y también tenía animales, ¿verdad? Producía animales, etcétera. Y dice la palabra de Dios que todo el 10% del fruto, ya sea de los árboles frutales, ya sea de la cosecha de semillas, ya sea de los animales, el 10% le pertenecía ¿a quién? A Dios, fíjate. Dice, le pertenece a Dios, es consagrado. La palabra aquí que usa es pertenece al Señor, pues le está consagrado. Es interesante, ¿eh? Le pertenece a Dios, es decir, de lo que usted gana, trayéndolo hacia nosotros, lo que usted gana, el dinero que usted gana,
la ganancia que usted tiene, el 10% le pertenece a, no es de usted, ¿sale? Si usted ha decidido ser un cristiano genuino, si usted ha decidido hacer a Jesucristo el Señor de su vida y acepta la palabra de Dios como autoridad, acepta la palabra de Dios como la verdad, la que nos va a guiar en la práctica, entonces usted y yo debemos comprender que el 10% de lo que usted gana del dinero no le pertenece a usted, está consagrado a Dios, ¿sale? Es decir, se entrega a Dios, punto. ¿Por qué? Porque esto le pertenece. ¿Por qué? Porque Él así lo estableció. Sencillamente, ¿sale? Simple y sencillamente. Cuando le pregunten, oiga, ¿y por qué usted diezma? Ustedes los cristianos diezman de su dinero, dan el 10% de sus ganancias. Es porque el pastor tiene que vivir bien, ¿sale? Está poniendo su... Entonces la gente se va a fijar en el pastor. No, pues sí vive bien, ¿no? Y cuando viva mucho, no, pues sí, deja la iglesia. ¿El enfoque dónde va a estar? En las personas. Y las personas pueden hacer, oiga, ¿y usted por qué da el 10% de sus ganancias a la iglesia? ¿A poco Dios necesita dinero? ¿A poco la iglesia necesita dinero? ¿Por qué lo hace usted? Porque es un mandamiento de Dios. Porque es un mandamiento de Dios. Punto. Él manda y yo. Hasta ahí podríamos terminar el sermón y decir, bueno, ahí está ya, póngase a diezmar, ¿sale? Pero no, ¿verdad? Regularmente requerimos más información, queremos más explicaciones, queremos que nos digan a detalle lo que está pasando con respecto al diezmo. El diezmo, en primer lugar, lo vemos como un mandamiento. El 10% le pertenece a Dios, así lo dice Él, así lo establece Él. Así de que si hay reclamaciones, hay que reclamarle a Él, ¿sale? Es importante que enfoquemos nosotros en que esto proviene de Dios. Por eso es el diezmo una idea de Dios. El mandamiento establece que esto es consagrado, es totalmente apartado, santo para Él. Nosotros debemos estar conscientes de que si la palabra de Dios es nuestra autoridad, pues vamos a asumirla como eso, como la autoridad. Si no, arrancamos Malaquías capítulo 3, Levítico capítulo 27, hablamos de otros versículos que hablan sobre el diezmo. En el Nuevo Testamento Jesús habla sobre el diezmo, etcétera, y arrancamos esas partes porque no nos gustan, ¿sale? Porque no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. Imagínate que venga el Rey de Reyes, Señor de Señores, y te diga, el 10% de tu ganancia me pertenece a mí. Y usted diga, no, a ver, lo podemos negociar, ¿no? Lo vamos a regatear, somos buenos para regatear, ¿vale? ¿Qué te parece, Señor, si no el 10? Pues nada más lo que me nazca, lo que yo pueda, lo que me sobre, lo que yo quiera. ¿Sí? Imagínate discutir esto con el Rey de Reyes y Señor de Señores ante una circunstancia de mandamiento. ¿Qué pasaba cuando en la época de Moisés, en la época de los reyes, en las épocas donde se establecía la autoridad y simplemente las personas tenían que obedecer, y si no implicaba la muerte? En segundo lugar, vamos a avanzar. El diezmo, una idea de Dios. El diezmo es para aprender a temer a Dios. Y ahí mismo vamos a avanzar. Levítico, luego sigue Números, y después de Números, Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14. Fíjate, 22 y 23. Deuteronomio capítulo 14, 22 y 23. ¿Ya lo tenemos? Los espero, Deuteronomio, estamos todavía en los libros de Moisés, de la ley. Dice, cada año
sin falta apartarás ¿cuánto? La 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así, fíjate cómo termina, así aprenderás ¿a qué? A temer siempre al Señor tu Dios. Aquí tenemos nuevamente que se repite el mandamiento, ¿verdad? Recuerda que el diezmo, aunque se formaliza en la ley de Moisés, ya se practicaba antes de que se promulgara la ley, porque por ahí algunos dicen, no, el diezmo es bajo la ley. Bueno, antes de que se promulgara la ley mosaica, ya se daba el diezmo. Podemos ver a Abraham. ¿Se acuerda usted a quién Abraham le entregó sus diezmos? A un sacerdote llamado Melquisedec. Abraham salió a la guerra a rescatar a su sobrino Lot, y luego después de ganar la guerra, rescatar y ganarse todo el botín, dice que vino y presentó sus diezmos a Melquisedec. Este Melquisedec se habla mucho en Hebreos, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, no tiene principio ni fin, es un tipo de Cristo. Entonces Abraham, que fue mucho tiempo antes de Moisés, entregó su diezmo. Luego Abraham, su hijo, ¿cómo se llama? Y luego su nieto Jacob, cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, ¿se acuerdan que le engañó con la primogenitura y todo esto? Se fue a otras tierras y tenía miedo. Y en el camino se le apareció Dios, una escalera, ángeles, y Dios, ahí él hizo un pacto con Dios en Betel, ¿se acuerdan? Casa de Dios. Hizo un pacto, y en ese pacto Jacob le dijo a Dios, si tú me acompañas, le condicionó, si tú me acompañas y me llevas con bien y me regresas con bien y me cuidas donde yo voy a me prospera, dice, yo voy a entregar el diezmo de todo. Jacob. Entonces tenemos toda una situación del diezmo antes de la promulgación de la ley, ¿sale? El diezmo es algo que está en el corazón de Dios, es algo que Dios lo estableció desde antes de la ley, pero en la ley Él lo formaliza. Tenemos mandamientos formales escritos ahora en Deuteronomio. Entonces el propósito del diezmo, uno de los propósitos del diezmo es aprender a temer. Aprendan, ¿para qué? O sea, la pregunta es, ¿y por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que dar el 10% de lo que yo gano? Dice la palabra de Dios, así aprenderás ¿a qué? A tener temor de Dios. ¿Qué significa tener temor de Dios? En primer lugar dice, aprenderás. Necesita Dios un corazón enseñable. No necesita Dios un corazón orgulloso y soberbio, que todo lo sabe, que todo lo puede, que cuando le hablan sobre el diezmo, un mandamiento bíblico, empieza con su predisposición y su prejuicio y su amor al dinero y toda esta situación, No está esperando Dios esto. Dice, para que usted aprenda. Y en esta primera frase, para que aprendamos, habla de humildad, de sencillez, de querer aprender de los demás, es decir, echando fuera todo orgullo, todo prejuicio, toda arrogancia y toda soberbia. Para que aprenda, ok, yo quiero aprender. Usted está aquí porque quiere aprender de Dios. Usted se ha congregado este primer día de la semana celebrando que Dios resucitó, que Jesucristo resucitó al tercer día, un día como este. Y nos reunimos los cristianos para celebrar, ¿verdad? Porque muchos preguntan, ¿y por qué si la ley dice que nos reunamos en ese día, un día como este, primer día de la semana, resucitó Jesús? Y nos reunimos a celebrar, a hacer fiesta que Él resucitó. Él resucitó de entre los muertos y nos congregamos. ¿Y para qué nos congregamos? Hacemos fiesta y practicamos la tradición de los apóstoles de tener servicios, cultos, alabanzas, aprender de la palabra. Así de que tú y yo nos hemos congregado en este día, y cada vez que nos congregamos tenemos una actividad
actitud de aprendizaje. Si usted no es enseñable, discúlpeme, usted está pasando por una crisis tremenda en su vida. Si usted no está aprendiendo de su relación matrimonial, si no está aprendiendo en la relación con sus hijos, si usted no está aprendiendo en la relación que tiene con la iglesia, en su relación con Dios, déjeme decirle que usted está perdiendo el tiempo en muchas áreas de su vida. Cuando usted considera que ya lo sabe todo, que nadie le puede enseñar nada, y voy pues nada más a ver qué pasa. Cuando usted viene con una actitud de aprendizaje, de hambre de Dios, de querer escuchar la voz de Dios, de querer saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, y a través de la palabra Dios va a hablar a su vida, porque a través de estas situaciones muchas cosas se pueden solucionar. Los problemas en los matrimonios, por los divorcios, es por el dinero. Los problemas en las empresas, en la política, en las situaciones diferentes en el aspecto social, es por el dinero. En los países hay guerras, ¿verdad? Por cuestiones de dinero. ¿Cómo no será importante hablar del dinero? ¿Cómo no será importante preguntarle a Dios su opinión? ¿Cómo no será importante escuchar la voz de Dios con una actitud de humildad? Por eso dice que tú diezmarás. ¿Por qué crees que después de que dice que diezmarás todo el 10%, bueno, diezmar el 10%, que diezmarás de todo lo que ganes? Y luego inmediatamente después dice, para que aprendas a temer a Dios. ¿Será importante esta situación? En la mayoría de los libros de la Biblia se habla del dinero. ¿Será importante el aspecto del dinero? Dios, ¿por qué lo toma en cuenta? Ahorita estamos analizando Malaquías, estamos analizando otros pasajes del mandamiento, estamos hablando de que Dios está reprendiendo a un pueblo que no lo está haciendo bien. ¿Por qué es tan importante para Dios? Si es importante para Dios, tiene que ser importante para ti. Si es importante para Dios y está reprendiendo a un pueblo que no lo está haciendo bien, pues entonces tú debes de decir, yo necesito hacerlo bien para que Dios no me reprenda, no me llame la atención. Pero muchas veces hacemos caso omiso de lo que yo no quiero hacer, de lo que yo no estoy dispuesto a hacer, que quiero hacer las cosas a mi manera. Y ahí es cuando comienza el problema. Para que aprenda usted el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Dice la Biblia, el principio de la sabiduría. ¿Usted quiere ser sabio para tener un matrimonio adecuado? ¿Quiere ser sabio para educar a sus hijos adecuadamente? ¿Quiere ser sabio para cuando abra su boca sea prudente, sea inteligente? Primero tiene que tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Es un reconocimiento. Escuchen, reconocimiento de quién es Él y quién soy yo. Si usted se considera al mismo nivel que Dios, así será su relación con Él. Irrespetuosa, irreverente, ¿sabes? Irreverente. Puedo ver yo la irreverencia muchas veces dentro de esta congregación. Platicando, chateando, comiendo cuando la palabra se expone. Jugando. ¿Pueden analizar ustedes las clases de los niveles? Comiendo, jugando, no haciéndole caso al maestro que está exponiendo la palabra, al predicador, al pastor, ¿no? Usted jugando, texteándose, dormido, bostezando. Ah, pero usted vino a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. La voz de Dios es lo mejor. No, estar en la presencia de Dios. Cuando Dios habla, todo el mundo ve. No es verdad. Eso no es verdad. Eso no es temor. Un temor reverente. Un respeto. Cuando Dios hablaba, tenían miedo. Cuando Dios se manifestaba en el monte Sinaí, dice que había rayos, bajaba la nube,
había terremotos y aquel que tocaba el monte moría. Habla de su santidad. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene temor de Dios? ¿Usted reconoce que lo que tiene es de Dios? ¿Usted reconoce que si tiene inteligencia, vida, familia, si usted tiene salud para ir a trabajar, es gracias a Dios? Usted anoche durmió en una cama calientita, a pesar de que estamos a 4 o 3 grados, a 1 grado en la madrugada, ¿verdad? Y que mucha gente en este momento está muriendo de frío y usted está con 1 o 2 o 3 cobijas y con una pijama bien calientita. Pero se conduce como si todo eso fuera por su inteligencia, fuera porque usted lo puede mucho, tiene mucho conocimiento, para eso se esfuerza, ¿no? Para eso me esfuerzo, para eso estudié, para eso me levanto temprano y me duermo tarde. Y usted entonces pone todas esas cosas en usted. Es gracias a usted, eso no es temor de Dios. Nos conducimos con arrogancia y con soberbia, creyendo que por mi inteligencia, pero cuando estamos en una cama, cuando estamos enfermos, cuando se nos acaba la inteligencia y la fuerza, y cuando se nos acaba el conocimiento, es cuando entonces vamos a comenzar a darnos cuenta que dependemos totalmente de Dios. Un país libre como México, con muchos problemas políticos, con muchos problemas sociales, pero ¿qué crees? Anoche dormiste en una cama calientita, en una casa, tienes una familia, no te quedaste sin comer, aquí estás. Llegaste caminando a este lugar. ¿Cuánta gente anhela lo que tú estás viviendo, pero tú no lo valoras porque no tienes temor de Dios? No lo valoramos al comer, no lo valoramos al vestir. Nosotros estamos viviendo una vida muchas veces de apariencia. No tenemos el temor de Dios. Si tuviéramos el temor de Dios, otra cosa sería en el evangelismo, otra cosa sería en el servicio, otra cosa sería como padre, como esposo, como trabajador en una empresa. Otra cosa sería la vida del cristiano. La iglesia se levantaría como una antorcha, alumbrando a todo aquel que pasa. Alumbra, alumbra. Necesitamos dar luz, necesitamos dar esperanza, necesitamos dar vida. Hay mucha necesidad. Y mientras tanto nosotros vivimos sin temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios es reconocer quién es Dios, reconocer quién soy yo. Él es el creador del universo. ¿Quién eres tú? Cuando Él estaba creando el universo, te vino y te consultó, ¿no? Oye, ¿qué hago aquí? ¿O qué hago allá? Oye, voy a dar mis mandamientos. ¿Qué te parece? Sí, te consultó, ¿no? ¿Quién es Dios y quién eres tú? ¿Son iguales? ¿Somos iguales? Debemos entender el Dios de justicia, el Dios de poder, el Dios de majestad, el Dios de santidad. Es al cual tú le adoras. ¿Tienes temor? La pregunta es, ¿tienes temor? Porque el diezmo y la ofrenda es para que aprendas a temer. Interesante, ¿no? Cuando tú das tu 10% y cada quincena y cada semana o cada mes, como tú lo recibas, das el 10%, es para que aprendas a temer a Dios. Interesante, analízalo, reflexiónalo. Si tú dices, ¿por qué le voy a dar? ¿A poco Dios necesita dinero? Esto no es para que algunos se hagan ricos, ¿no? Y si lo usan mal, y si lo administran mal, no, yo sí lo voy a dar. A mí que me digan para qué lo van a usar. A mí que me digan para qué lo van a usar, y entonces yo lo comienzo a dar. Temor de Dios. En tercer lugar, el diezmo, una idea de Dios. En tercer lugar, el diezmo es para el sostenimiento de ministros. Fíjate lo que dice Números, un poquito antes, Números, antes del Deuteronomio, Números 18, 21. Números 18,
21. ¿Ya lo tienes? Número 18, 21 dice: a los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión. ¿Todos qué? ¿Qué le doy? A los que ministran en el templo, a los siervos, les doy el 10%. ¿Para qué se usa? ¿Para qué? ¿Cuál es el otro propósito por el cual diezmamos? Levitas. Aquí hay muchos levitas, ¿no? ¿Sí o no? Su hijo es levita, ¿no? Levita al trabajo, levita al estudio. Dice a los levitas. ¿Qué simbolizan los levitas? Los que ministran, los que no tienen herencia, ¿verdad? En la distribución que hicieron a las 12 tribus. A ellos les corresponde el 10%, a ellos se los entregarás. Ellos son los que ministran en el templo, a ellos tú se los darás. Pero es algo interesante, ¿no? El diezmo es para sostenimiento de ministros. El ministro debe de vivir bien, o debe de andar con sandalias, no debe de tener coche, sus vestidos deben de ser muy sencillos, porque así anduvo Jesús, ¿no? ¿Cómo debe de ser? He aquí la pregunta, ¿verdad? He aquí la cuestión. ¿Cómo deben de vivir los ministros, los pastores, evangelistas, los misioneros, a los que enviamos, a los que dejan trabajo, dejaron muchas comodidades para servir a Dios? ¿Cómo deben vivir? El 10% tiene que ser para su sostenimiento, y cuando el 10% no alcanza, y cuando la iglesia no es fiel en dar, cuando la iglesia es desobediente, ¿qué pasa? Deben vivir de eso, del 10%. Está interesante, ¿no? El 10%, el diezmo que usted da, es para el sostenimiento. Fíjate lo que dice el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo a Timoteo, primera carta a Timoteo 5, 17 y 18. Con respecto a esto, primera carta de Timoteo 5, 17 y 18. ¿Sí saben dónde está la primera carta de Timoteo? ¿Dónde? Antes de la segunda. Después de Tesalonicenses está la primera carta a Timoteo, capítulo 5, 17. Si usted está perdido en la Biblia, vaya hasta Apocalipsis y regrese, está más fácil. Vaya hasta Mapas y regresa. Busque primera carta a Timoteo, capítulo 5, 17 y 18. Dice, está hablando de los ancianos de la iglesia, los que dirigen, ¿verdad? Se les llamaba pastores, ancianos, obispos. Los ancianos, 5, 17 y 18 de primera de Timoteo. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de ¿qué? ¿Qué significa doble honor? Cuando dice usted, hay dicho, honor a quien honor merece. Pero a los ancianos, a los que dirigen la iglesia, deben de tener doble honor. ¿Cómo la ve? Usted trata bien a los ministros. Mire, le voy a dar una lista. De esta congregación han salido ministros, obreros, pastores. Nuestro hermano Abel Rojas, Ricardo Escárcega, Francisco Mañón, Cisco, ¿no? ¿Quién más? César López. Está nuestro hermano Carlos Barrera. Están muchos otros ministros de medio tiempo, como nuestra hermana Gloria Cruz. Hay ministros dentro de la iglesia que sirven y ministran al pueblo de Dios. Tienen doble honor. ¿Cuándo fue la última vez que usted les invitó a su casa y les dio las gracias por ser obedientes al llamamiento que Dios les hizo?
¿Cuándo fue la última vez que usted aportó a sus vidas bendición? Cuando dice la Biblia que deben de tener doble honor a los que ministran, a los líderes de alabanza, a los líderes del equipo de ujieres, a los maestros que usted tiene y que continuamente les están enseñando. Son los ministros de esta congregación. A los que están sirviendo, siempre están al pendiente, le hace falta algo, le hace falta una Biblia. Mire, este lugar debe de estar limpio, los baños deben de estar limpios. Para cuando usted llegue se requieren de ministros. Tienen doble honor. Dice, dignos de doble honor, especialmente a los que se dedican ¿a qué? Especialmente a los que dedican sus esfuerzos ¿en qué? En predicación y en enseñanza. ¿Cómo la ven? 18. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. ¿Cómo la ven? ¿Cómo trata usted a sus ministros? ¿Cómo quiere que sus ministros oren continuamente por usted? ¿Cómo quiere que sus ministros pasen al frente a dar una clase o a una predicación y estén bien preparados en oración y tengan el tiempo suficiente para investigar, para orar y para presentar la palabra? Que estén al pendiente en oración por los que están enfermos, que estén al pendiente en oración por los que tienen una necesidad. ¿Cómo quiere que sus ministros vivan bien? El diezmo se usa para el sostenimiento de los ministros. ¿O de qué cree que viven los ministros, los pastores? ¿De qué cree usted que vivimos? Las familias pastorales, ¿cómo van a ser sostenidas? Sus pastores tienen seguro social, ¿sabe usted? Si los ministros de esta iglesia tienen seguro social. Y fíjate, es difícil hablarlo porque yo estoy al frente de la iglesia, ¿no? Porque usted en parte le sostiene. Gracias a Dios. Sus diezmos, los diezmos de la congregación me sostienen. Y estoy aquí hablando al frente precisamente de eso. Pero les pregunto, ¿usted sabe si sus pastores tienen seguro social? Cuando se enferma, ¿quién está ahí para orar? El Señor. El Señor. ¿Cómo tiene usted en alta estima a los ministros? ¿Los cuida? Porque dice la palabra de Dios que los diezmos deben de ser utilizados para eso. Así de que cuando usted dice yo no diezmo, está hablando también que hay consecuencias, no solamente en las personas que se están sosteniendo, sino en su propia vida, que vamos a ver ahora. ¿Sale? Vamos a hablar exactamente lo que la palabra de Dios está hablando acerca de diezmo. Porque hay muchas dudas, hay muchos comentarios. Se refleja. Los tesoreros, los de la administración, yo diezmo y Dios lo sabe. No se trata de eso. Se trata de reflejar la madurez. Se trata de reflejar nosotros la obediencia para saber perfectamente en quién está comprometido, quién está, porque muchas veces los que más se quejan, los que más están hablando negativamente, son los que menos comprometidos están. Es importante que nosotros tratemos estos asuntos desde el púlpito. Sí, muchas veces se abusa, muchas veces cuántas iglesias, cuántos ministros se han hecho ricos, cuántas cosas han sucedido de fraudes al frente de las iglesias, pero por eso es un motivo para no obedecer a Dios, es un motivo para no hacer lo que Dios me está mandando. ¿Será un buen pretexto, una buena excusa para no hacerlo? Y de ahí nos agarramos para no hacerlo. En cuarto lugar, el diezmo busca tu gratitud. Este pasaje está precioso. Salmo 50, 7 al 15. Vámonos a Salmos, a mitad de la Biblia. Salmo 50, a partir del versículo 7. ¿Cómo se llama este sermón? El diezmo, ¿una idea de qué?
Es la idea de Dios, Es la idea de Dios el diezmo. No creas que surge esto para el sostenimiento de los ministros y de las iglesias por los hombres. Salmo 50, del 7 al 15. Del 7 al 15, fíjate lo que dice. Escucha, pueblo mío, Unifam Coacalco, que voy a hablar. Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus diezmos y holocaustos y ofrendas que siempre me ofreces. No necesito de tu dinero, becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues mío es toda la plata y el oro, los animales del bosque, y mío también el ganado de los cerros. Conozco las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. 12. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros? ¿Acaso me alimento con tu diezmo? ¿Con sangre de machos cabríos? Ofrece, versículo 14, ofrece a Dios tu ¿qué? Gratitud, alabanza, cumple tus promesas al Altísimo, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Aquí está la respuesta para los que dicen, ¿a poco Dios necesita dinero? ¿No? ¿A poco Dios va a comer de eso? ¿Por qué tengo que dar el diezmo? Sacrifica a Dios alabanza. ¿Qué está esperando Dios cuando tú entregas tu diezmo? Está esperando tu actitud, tu corazón. Está esperando que tú le honres. ¿De qué sirve que tú vengas y entregues el diezmo de mala gana? Que lo entregues enojado, o que entregues lo que te sobra, o que entregues pensando que tus hijos no tienen para zapatos o para comida. ¿De qué sirve que tú hagas esto si tu corazón está lejos? Lo que estoy esperando de ti es alabanza. ¿Y qué significa alabanza? Reconocer lo que Él hace, es decir, gratitud. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que Dios continuamente hace? ¿Por qué tú continuamente estás rogándole para que te bendiga en el trabajo, para que te prospere, para que te ayude en la economía familiar? Estamos ayunando los días martes hasta las 2 de la tarde por economía familiar. ¿De qué sirve que hagamos todo eso? Entonces, ¿sabes qué? Es pura religiosidad. Pura religiosidad. Cuando nosotros estamos totalmente alejados. El diezmo busca tu gratitud. El diezmo está buscando tu corazón. El diezmo está buscando que tú le reconozcas que Él es el que te da inteligencia, capacidad para estudiar, para trabajar, para vivir. Él es el que te da todas las cosas para que tú simplemente puedas decirle al Señor, gracias. Lo que recibí en esta quincena o en este pago X, el 10% es tuyo. Y aquí te lo digo. Reconozco que todo proviene de ti. El 90%, pues yo a Dios le doy. Yo a Dios le doy porque Él me dio. No para que Él me dé. Esa es la teología de la prosperidad. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí quieren invertir? ¿Cuántos de aquí quieren hacer ¿cómo les llaman? En la televisión. Inversiones espirituales, financieras. Si tú, el billete más grande, así será tu fe, ¿no? El billete más grande, así es tu fe. Para de sufrir, ¿no? El billete más grande, así será tu fe, así será tu prosperidad. Mira, si tú das 1,000, el Señor te va a dar 10,000. ¿Quién quiere dar 1,000? ¿Quién quiere dar 1,000? Es verdad. Si tú das 1,000, te van a dar 10,000. Y entonces tú, ¿por qué vas a dar? ¿Por qué vas a dar 1,000? Porque quieres 10,000. No es el enfoque. No es el asunto. Esta es la teología de la prosperidad incorrecta, una mala teología. Entonces, en cuarto lugar, el diezmo busca tu corazón, tu gratitud, es voluntario.
es voluntario, es una obediencia que sale de una decisión personal. Fíjate, en Malaquías, que es nuestro pasaje principal, en Malaquías capítulo 3, es la única vez que tú vas a observar en la Biblia que Dios diga: prueba. A Dios nadie le tienta, Dios nadie le prueba. Dios no puede ser tentado, Dios no puede ser probado. Y en Malaquías capítulo 3, Él mismo dice: pruébame, diezma y pruébame. Número 5. El diezmo está relacionado con el bienestar económico. El diezmo, una idea de Dios. El diezmo está relacionado con el bienestar económico. Muchos ministros distorsionan las escrituras con el asunto del diezmo y lo manipulan y te ponen temor. Si no diezmas te vas a quedar pobre. Si no diezmas, así te va. ¿Y qué cree usted? Que es cierto. Que es cierto en parte. ¿Vale? Dice que si das, el Señor te bendice. Y es cierto en parte. ¿Sale? Es cierto, por eso es una teología, ¿verdad? Que abusan muchos, la usan, manipulan, infunden temor, infunden miedo. ¿Sabes qué? Si no lo haces, entonces tú vas a ser, te van a quitar todo lo que tienes. Y no va por ahí el asunto. En quinto lugar, el diezmo está relacionado con el bienestar económico. Fíjate lo que dice Malaquías 3, en nuestro pasaje. Malaquías capítulo 3. El versículo 10. ¿Sabe dónde está Malaquías? Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3, 10. Dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Y aquí viene lo que les comentaba. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que ¿qué? Tiene que ver el asunto del diezmo, de la obediencia a Dios, tiene que ver con una bendición económica y financiera. Sí, ¿verdad? Sí, es correcto. Lo está diciendo aquí. ¿Cuál es la diferencia entonces con la mala teología de la prosperidad? Con lo que nosotros estamos enseñando. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia. Hay una diferencia. Versículo 11. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y a las vides en los campos no pierda su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones las llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es la diferencia? El diezmo tiene una relación con tu bendición económica. Claro que sí. Claro que sí. Y si tú no lo haces, también dice que hay una situación de pobreza. Dice que si tú lo haces, entonces te va a rendir. ¿Qué es lo que significa aquí cuando dice que no enviará al devorador y a la langosta a que vaya a tus cultivos? ¿De qué está hablando? Estamos hablando de los cultivos, la cosecha, el ganado, es de lo que vas a diezmar, ¿verdad? Lo que estaba hablando aquí. Y nosotros lo traducimos a la actualidad, al dinero que tú ganas. Tú ganas dinero, no ganas animales, ni ganas trigo, ni maíz, ¿verdad? Tú ganas dinero. Y dice que entonces Él no permitirá que el dinero se vaya. Que esta vez no me pagaron, que me asaltaron, que se descompuso el coche, que se enfermó el chamaco, y situaciones así, ¿verdad? ¿Cómo crees que se te va todo el dinero cuando tú no honras a Dios? Esta es la langosta, ¿sale? Esto es lo que el Señor no enviará a tus cultivos. Está hablando entonces de que si nosotros no somos obedientes, pues obviamente hay consecuencias. No te va a ir bien en la vida. Tu enfoque tiene que estar en Dios. Tu enfoque no tiene que estar si otro prospera o no, si otro gasta mucho dinero o no, si otro gana mucho dinero o no. Tu enfoque no está ahí.
Tu enfoque tiene que estar en la obediencia a Dios, en la gratitud a Dios, en el temor de Dios. Necesitamos nosotros buscar el bienestar para aquellos que funcionan de acuerdo al diezmo que yo estoy dando. El diezmo está relacionado con el bienestar económico. Entonces yo voy a dar, no para recibir, voy a dar porque Dios me está indicando que lo tengo que hacer bien. Dice, traigan todos los diezmos íntegros, por eso dice íntegros, y pruébenme, y verán si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición. Hay una promesa, una bendición sobreabundante. ¿Sabe usted que el país que no tiene deuda externa es Israel? Y que en lugar de pedir prestado, este país presta. Las promesas se cumplen cuando tú no honras a Dios. Dice Dios ha mandado un desafío. Pruébenme. Yo no estoy hablando, nos hace falta dinero en la iglesia, tengo que hablar sobre el diezmo. No. Es parte de lo que necesitamos hacer, es parte de nuestra vida cotidiana. Y la decisión está en ti. Yo no estoy observando cuando te pagan con tu cheque, ¿verdad? Dios no está observando tampoco tu cheque o tu nómina. ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto ganaste? A ver, ¿cuánto ganaste? ¿Qué pasó? No lo hiciste bien. No. Dios no es así. Es una decisión personal. Así como dejar de mentir, de robar, de ser celoso, dejar toda adicción, toda palabrería grosera, es igual. Es un mandamiento tan importante como los demás. Y que si no lo cumplimos, hay consecuencias. Y que si lo cumplimos, hay bendición. A fin de cuentas es una decisión personal. Desde los jóvenes, adolescentes, hasta el anciano que hoy está aquí y ha escuchado este mensaje, decidirá, tomará una decisión. Y Dios emite un desafío. Pruébenme. Vamos a ver familias estables en la economía, familias y trabajadores que tienen un puesto y que Dios les va a bendecir, aumentando de sueldo. Bueno, si no les aumenta el sueldo, por lo menos les aumenta el trabajo, ¿no? Pero va a haber un aumento, ¿sabes? Pero lo importante es que usted lo haga de corazón, convencido de que realmente esto es agradable delante de Él. Es un mandamiento de Él y es para que aprendamos a tener temor y a depender continuamente de Él. Comience a hacerlo si no lo está haciendo. Si ya lo está haciendo, yo sé que usted es un testigo y puede dar testimonio de cómo Dios lo bendice y lo prospera. Si usted no lo está haciendo, está dando la mitad, que lo que te sobra, que de mala gana, comience a hacerlo de una manera bonita, correcta, aparte. Dice, por eso, cada primer día de la semana usted aparte lo que es de Dios. Aparte, con gusto, con entusiasmo, con obediencia. Y va a ver cómo Dios abre las ventanas de los cielos conforme a su promesa y derrama bendición. Ya le va a hacer rendir su economía familiar. Cierre sus ojos y incline su cabeza. Padre, te damos gracias porque hoy nos permites hablar de un tema así, un tema un poco sensible, delicado, del dinero. Hay muchas malas interpretaciones, malas ideas, Señor, con respecto a esto, pero tú eres el único maestro por excelencia que nos enseña a discernir y a comprender, a interpretar tu palabra de una manera correcta. Danos humildad y danos sencillez, Señor. Enséñanos a visualizar que el diezmo no está enfocado en el hombre, sino está enfocado en ti. Y no vamos a dar para ver cómo lo usan, sino vamos a dar